Ya comentábamos que estamos en el domingo de Pentecostés. Ahora retomamos el ciclo A de Mateo, si bien el evangelio de este día vuelve a tomar un texto de Juan que tal vez es de los más representativos de lo que el misterio de la recepción del Espíritu Santo implica o significa. Nos quedamos precisamente de ese evangelio con este don del Señor. Reciban el Espíritu Santo. La primera lectura, como era de esperarse, es la tomada del libro de los Hechos, específicamente el texto que habla de Pentecostés, el descendimiento del Espíritu en esta catequesis propia del Evangelio de Lucas y Hechos. El nombre Pentecostés viene del griego Pentecoste gemera, es decir, 50º día. Era la fiesta judía de la cosecha donde se presentaban a Dios las primicias, es decir, los primeros frutos que se cosechaban. Quienes hemos vivido en el campo sabemos que cuando está por empezar la cosecha es cuando la gente tiene más hambre, porque ya prácticamente se han quedado sin todo lo que tenían guardado. Entonces, ofrecerle a Dios ese primer fruto, pues implica el deseo de realmente honrarlo a través de nuestra vida y agradecer por esta vida nueva que nos comparte. Se da 7 semanas después de la Pascua, es decir, 7 por 7, 49 días, más el último, el día 50º, es Pentecostés. Tiene una profunda simbología. Ya hablábamos de los primeros frutos, de la llegada a la tierra prometida. Recuerden que cuando llegan ahí y empiezan a comer de los frutos de la tierra, deja de venir el maná y de ahí en adelante se sostendrá el pueblo de Israel con los frutos de esta tierra prometida. Esta renovación también de la alianza del Sinaí y desde nuestra tradición cristiana, la llegada del tiempo del Espíritu Santo, el nacimiento de la Iglesia. En la lectura se destaca otros símbolos, por ejemplo, el viento, la ruach, o pneuma en griego, el espíritu, las llamas de fuego, otro de los símbolos del Espíritu Santo, la clara y valiente proclamación de la buena noticia en Cristo Jesús, que hacen todos los apóstoles, que hasta un poco antes estaban temerosos, y la capacidad de hacer entender el mensaje en muchas lenguas. Todos lo entienden sin necesidad de cambiar su idioma o su cultura. En otras palabras, la comunión en el Espíritu es unidad, no uniformidad. Nos dice el texto que se llenaron todos del Espíritu Santo, quien los indujo a hablar en muchas lenguas y todos los comprendían. El salmo que nos acompaña este domingo es el 103, un himno a Dios como creador. Presenta 3 estamentos de la creación que ahora alaban a Dios: el cielo, la tierra, los mares. Dios ha creado todo lo que existe y lo anima, lo vivifica con su espíritu. Si el Señor retira su aliento, las criaturas desaparecen y mueren. Pero si envía su espíritu que da vida, se renueva el aspecto de la tierra, concepto retomado en la secuencia que escucharemos. El autor expresa su deseo porque Dios se goce en sus criaturas. Y la petición: envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El capítulo 12 de esta carta presenta 2 grandes enseñanzas de Pablo: la Iglesia como cuerpo de Cristo y la diversidad de carismas que el Espíritu Santo da a quienes integran la Iglesia para irla construyendo, fortaleciendo y consolidando a través de esos carismas. Pablo no ofrece listas exhaustivas, es decir, no están agotados todos los carismas en las listas que nos dejó. Son ilustrativas. Lo que nos quiere transmitir es que la Iglesia se construye sobre la contribución irrepetible y propia de cada integrante que pone en servicio desde su libertad los carismas recibidos
para beneficio de la comunidad. Pablo les llama la atención de no traducir carismas en dignidades y mucho menos en poder y privilegios. Si no se viven desde el amor como servicio, existe el peligro de caer en la soberbia. Recordamos las palabras de Pablo: en cada persona se manifiesta el Espíritu para el bien común. El Evangelio de hoy, ya lo comentábamos, está tomado del final de San Juan, del Evangelio de San Juan, que nos presenta su catequesis particular a este evangelista sobre el envío del Espíritu Santo a los apóstoles. En Juan se da en el contexto de un encuentro con el resucitado. Dice, hasta el tiempo, al anochecer del día de la resurrección. Los discípulos siguen con miedo, con puertas cerradas, porque pues temen que les pase lo mismo que a Jesús. Para su sorpresa, el Señor se presenta en medio de ellos. Nos hace recordar aquella frase: donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Su saludo se repite 2 veces: esta paz, la paz esté con ustedes. El Señor les muestra las manos y el costado para que no les quede duda de que es Él. Están ante aquel que por amor ha tomado sus heridas sobre sí para sanarlos. Al constatar que era el Señor, nos dice Juan, se llenaron de alegría. Como suele pasar en todas las apariciones personales, hay una misión que acompaña este encuentro con el resucitado. Aquellos que han visto al Señor son también aquellas que saben qué misión les ha confiado. Y esta misión básicamente es compartir la buena noticia. Podemos compartirla por este Espíritu Santo que recibimos. Literalmente Jesucristo les transmite su aliento, sopló sobre ellos. Como en la creación Dios había conferido su aliento al barro para darle vida a Adán. Se está dando, por lo tanto, una nueva creación. En Cristo y a través del actuar de su Espíritu y sus discípulos, Dios llevará a culmen la redención, la liberación de toda la creación. Como el primer Adán estaba encargado de cuidar del jardín del Edén, las nuevas criaturas están encargadas de cuidar de la creación a través del ministerio de la reconciliación, simbolizado por el perdón de los pecados, es decir, la curación del egoísmo, lo que nos separa. Desde luego que no está hablando de un poder, sino de una capacidad, y tampoco de un privilegio, sino de un servicio y responsabilidad común a todos los cristianos. Nos quedamos con esta frase: reciban el Espíritu Santo, su amor tiene la capacidad de sanar el egoísmo. Y hay una persona de la Trinidad con las que nos cuesta trabajo ubicarnos, digamos, sobre todo en nuestra tradición católica latina, es con el Espíritu Santo, ¿no? Ha sido históricamente tan fuerte el cristocentrismo que como que las otras 2 personas de la Trinidad de alguna forma se desdibujan. Pero desde el inicio de nuestra fe, las 3 personas han estado muy presentes y son parte del dinamismo, de la experiencia de los creyentes. Entre las explicaciones o los acercamientos, llamemos así, que a mí me han dado más luz para entender este misterio del Espíritu, está uno de un gran autor, uno de mis héroes de vida, que fue un gran físico y matemático ruso. Además también fue padre de familia, sacerdote ortodoxo y un gran filósofo y teólogo. Y él escribió una Teodicea, que es un tratado filosófico sobre Dios, sobre el misterio, donde demuestra o trata de acercarse con su capacidad matemática y sobre todo de lógica matemática para decir por qué la comunidad divina son 3 y no 2 o 4 o 1 millón, ¿no? Y en pocas palabras lo que él transmite y se me hace sumamente sugerente, y yo creo que es algo que experimentamos todas y todos,
que para entender el misterio del amor, desde luego que hay que vivirlo, sentirnos amados, amadas, y percibir que ese dinamismo es la parte más profunda de nuestro ser, de nuestra identidad, y vivir en lo que es dejar fluir a ese dinamismo en nuestro encuentro con las demás personas, en la donación de nuestro ser como un acto de amor. Entonces, quienes aman, el amado y el amante y viceversa, experimentan esto. Pero dice Pavel Florensky que para que esto se convierta en una realidad plena, siempre hay alguien que contempla eso. Contemplar el amor encarnado en dos personas que se aman con esa profundidad termina de redondear ese misterio del amor y termina de capacitar a quienes se aman así también a contemplar su propio amor desde la mirada de quien les transmite lo que eso significa. Y dice Pavel Florensky que ese es el misterio del espíritu que nos comunica lo que contempla, nos comunica este amor radical, eterno del Hijo por el Padre, que se convierte en este dinamismo, un dinamismo que el mismo Espíritu pone en nuestros corazones, como los cantos y las lecturas del día de hoy nos han transmitido. Desde que venimos a este mundo, el Espíritu nos contempla, nos mira y nos contempla con la mirada amorosa de ese mismo amor que el Padre tiene por el Hijo y el Hijo por el Padre. Y como nos pasa en el mejor de los casos, cuando una persona no sabe transmitir su entusiasmo o lo que trae en su corazón, nos contagia. Entonces el Espíritu nos contagia ese amor, nos permite ver el mundo desde esa mirada, ver el mundo con una perspectiva amorosa o enamorada, como hemos dicho en muchas ocasiones. Este espíritu, este don que el Señor nos da, que queda con toda claridad expresado en el Evangelio de Juan que escuchamos, pues es una práctica central de nuestra oración contemplativa. Todos los días nos sentamos en silencio para, cada vez que inhalamos, acoger ese don de vida que el Señor nos da en el espíritu, en este hálito de vida físico, pero que es símbolo y vehículo de un hálito trascendente, espiritual, que es su espíritu. Y como relata también el propio texto del Evangelio de Juan que acabamos de escuchar, cuando recibimos el Espíritu de Jesús, va creciendo en nuestros corazones la paz. No es el fruto de que me convencieron y ya me di cuenta o ya saqué mis conclusiones. Es un regalo, es un don. Cada vez que conscientemente, al ritmo de nuestra respiración, repetimos nuestra ejaculatoria, permitimos que el Señor nos vaya pacificando internamente, y esa paz es necesaria para poder ver el mundo con una mirada amorosa e incidir en el mundo desde ese amor, reconstruyéndolo. Nuevamente, otro de los dones del Espíritu que hace las cosas nuevas, que las transforma. Entonces, en esta fiesta captamos, percibimos, y esto nos lo transmite con mucha claridad el texto de los Hechos, el día de Pentecostés. Normalmente nos imaginamos algo así espectacular con esta imagen del vendaval y las llamas de fuego, que en el fondo sabemos son símbolos de esta irrupción del Dios que entra en nuestras vidas para cambiarlas, para transformarlas. Pero fíjense que lo más común en el sentido, el fondo de lo que está describiendo este texto de los Hechos, es un elemento de cotidianidad. No implicó un gran esfuerzo de los discípulos. Básicamente lo que implicó es que estuvieran unidos en oración. Un poco antes, el mismo autor del libro de los Hechos nos dice que con María en medio de ellos y ellas, pues los discípulos se reunían a orar. Es decir,
se disponían internamente para que Dios se les comunicara. Eso es la oración. Desde luego que parte de esa disposición implica que nosotros le transmitamos a Dios cómo estamos, lo que traemos, pero sobre todo el ejercicio del silencio, de dejarle a Dios ser Dios, como le gustaba decir a San Ignacio. Y entonces este milagro que describíamos, este espíritu que constantemente nos renueva a Cristo en nuestra oración, va haciendo este milagro de llenarnos de un fuego, pero no de un fuego destructivo, sino de un fuego que sensibiliza, que purifica, que ilumina, que transforma para bien. Nos va pacificando, como decíamos, y nos va dinamizando. Porque parte también de este relato de Hechos es que inmediatamente los discípulos que antes estaban encerrados, muertos de miedo, salen con un ímpetu inesperado a compartir la buena noticia. Compartir la buena noticia no significa necesariamente ponerse a gritar en la esquina como algunos de nuestros hermanos separados lo interpretan. ¿Qué es lo que entiende todo el mundo y toda lengua? Alguien que me ama. Alguien que tiene un compromiso por mí. Puede ser esquimal, puede ser las islas de Polinesia. En un rostro que ama, yo entiendo el lenguaje de Dios. Y por eso todo el mundo les entendía. Ya aprender las lenguas para comunicarnos, digamos, a través de un intercambio de ideas, pues es concomitante, pero no es lo central. Lo central es este dinamismo del espíritu. Y en otras ocasiones les he comentado que, por ejemplo, aquel relato del encuentro de Pedro con Cornelio, cuando están en la casa de Cornelio, y les pregunté, ¿ya se bautizaron? No. Pero pues, si ya recibieron el Espíritu, ¿cómo que no se han bautizado? ¿Qué quiere decir que recibieron el Espíritu? Pedro se asombra de entrar en una casa donde normalmente no era lo que se hallaba, una casa de un oficial romano, y encontrar ese amor que es más allá de cualquier lenguaje, es el lenguaje básico del ser humano. Entonces, por eso dice, aquí ya está el Espíritu actuando. Me han recibido con cariño, ha sido una experiencia de comunión. Aquí está el Espíritu. Pidámosle al Señor la gracia en este cierre de nuestros festejos de tercer aniversario, que se profundice esta relación de cada una y cada uno de nosotros con el Espíritu, que transforme nuestros corazones, que nos enseñe ese lenguaje, que se traduce en una sonrisa, en una mirada suave, en un gesto de ternura. Ese es el lenguaje de Dios, es el lenguaje del Espíritu. Que así sea. Tenemos esta semana de Pentecostés para pedir el don del Espíritu. Que cada vez que hagas tu espacio de silencio con el Señor Jesús, recuerda el dinamismo del que es símbolo la respiración, ¿no? Respiración, aliento, viento, todos tienen la misma fuente. Es este dinamismo que transmite vida. Que cuando estés en tu oración, cada vez que exhales, percibas, recuerdes que estás poniendo en las manos de Dios tu realidad, tu vida, cómo estás, tus inquietudes, tus preocupaciones y ocupaciones. Y cada vez que recibes el don de la vida al inhalar, al inspirar, pues que el Señor vaya creando ese milagro que podemos constatar de ir pacificando nuestros corazones. Que llenos y llenas de esa paz que es la vida, podamos compartirla con el mundo a través del amor. Este lenguaje que créeme que toda la gente te va a entender. Con una sonrisa, con un acto de generosidad, de cariño, podemos ir transformando el mundo, renovarlo de la mano del Espíritu. Que tengan un excelente día y una semana llena de bendiciones. Dios con ustedes.